Existe una lección que la vida insiste en enseñarnos. El mayor riesgo no reside en la falta de dinero, sino en la falta de carácter. La arrogancia es un velo que ciega, transformando palacios en prisiones y fortunas en cenizas. Él era Arthur Finch, el magnate de la tecnología, cuyos millones eran tan vastos como su prepotencia. Ella era Clara Soares, una joven camarera, cuyo mayor patrimonio era su mente aguda y su integridad inquebrantable. El escenario para el enfrentamiento fue la suite presidencial del Hotel Vértigo, donde un contrato de Saint-Martin millones de dólares estaba a punto de firmarse. Un contrato que no era lo que parecía. ¿Qué sucede cuando el poder del dinero choca con la fuerza de la verdad? ¿Quién gana cuando un error fatal está escondido a plena vista, y la única persona capaz de verlo es justo a quien el magnate trata con desprecio? La respuesta está en el giro que estaba por llegar. Prepárate, porque esta es la historia de cómo la humildad y la inteligencia salvaron una dinastía, y de cómo la justicia, a veces, usa un uniforme de servicio. Antes de sumergirte en esta historia de traición y redención, te pido, si crees que la inteligencia vale más que el dinero, que le des me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras viñetas de moralidad. Y, por favor, dime en los comentarios qué harías tú en su lugar. Ahora, que empiece el espectáculo. Clara Soares no era solo una camarera. Aquella bandeja de plata, que cargaba con gracia y precisión en el opulento Hotel Vértigo, era el peso de un futuro que luchaba por conquistar. Sus turnos dobles financiaban la Facultad de Economía y Análisis de Riesgos. Mientras servía vinos carísimos y recogía migajas doradas, su mente estaba a kilómetros de distancia, inmersa en balances, contratos de adquisición y la implacable matemática del mercado financiero. Esa pasión por los números complejos no era un hobby, sino una armadura, forjada en la necesidad de entender y evitar las trampas que un día habían engullido el futuro de su familia. Había desarrollado una capacidad casi obsesiva para rastrear fallos e inconsistencias en documentos jurídicos y financieros, un talento secreto que la convertía, irónicamente, en la persona más cualificada en esa sala para juzgar lo que estaba a punto de ocurrir. Ese día, Clara sentía el peso no solo de la bandeja, sino del aire enrarecido de la suite presidencial, donde el poder y la codicia vibraban en cada alfombra persa. Estaba allí como la invisible, la profesional que garantiza la comodidad de los poderosos sin ser notada. Y era esa invisibilidad la que, paradójicamente, le permitía verlo todo. Arthur Finch era el epítome del éxito moderno y de la arrogancia clásica. Alto, impecablemente vestido con un traje de corte italiano, presidía la mesa como un monarca que espera ser aplaudido por su propia existencia. Su fortuna, construida sobre el imperio tecnológico Finch Solutions, era legendaria, pero su reputación por tratar a subordinados y proveedores de servicios con desdén era igualmente notoria. A su lado estaban tres figuras. El primero, el Dr. Elias Thorne, el abogado jefe de Finch, un hombre con aires de prepotencia silenciosa, cuya lealtad, Clara intuía, era comprada por el salario estratosférico y no por la admiración. El segundo, el señor Victor Sterling, el CEO de Sterling Capital, la contraparte en el negocio, un hombre demasiado sonriente, con ojos que parecían calcular el precio exacto de cada apretón de manos. Y la tercera, la señora Diane Finch, esposa de Arthur, una mujer elegante, pero visiblemente ansiosa, que parecía más interesada en hojear una revista de moda que en el contrato de Smith BF Thorne millones que dominaba el centro de la mesa. La reunión era la culminación de la adquisición de Future Core, una pequeña, pero vital, competidora. El bolígrafo estaba listo, el champán caro se estaba enfriando. El ambiente era de celebración inminente, pero bajo la superficie, la tensión del dinero pesado flotaba, y Clara percibió que esa tensión no era solo la del negocio, sino la de la mentira a punto de consumarse. Clara se acercó a la mesa para servir el agua mineral más fina. Se movía con la precisión de quien conoce el protocolo,
pero su mente estaba inquieta, capturando fragmentos de conversación, el lenguaje corporal y la prisa artificial. Un pequeño detalle en la mesa llamó su atención, pero antes de que pudiera descifrarlo, la voz de Finch la golpeó, áspera y sin siquiera un atisbo de humanidad. Arthur Finch, en tono alto y áspero, sin siquiera mirarla, exigió: «Camarera, el hielo de mi vaso se derritió. Tráigame uno nuevo, rápido. No pago el alquiler del vértigo para beber agua tibia». Clara, profesionalmente, inclinó la cabeza y extendió la mano para recoger el vaso, que Finch empujó ligeramente hacia ella, sin delicadeza. «Clara, con permiso, señor», respondió con un hilo de voz que apenas rompió el silencio de la sala. Mientras se alejaba, el Dr. Thorne, de forma torpe o intencional, derribó un clip al suelo, cerca de los pies de Clara. Era un clip simple, pero parecía ser el pivote de un pequeño juego de poder. Dr. Thorne, con su voz metálica, la llamó: «Camarera, recoja eso. Es un artículo de oficina, sí, pero es de latón macizo. Valor. Respeto». Clara se inclinó. Fue un acto de sumisión humillante, una imposición de jerarquía forzada por el capricho de un subalterno arrogante. Pero mientras sus ojos estaban en el suelo, en lugar de enfocarse en el clip inútil, vislumbraron algo más importante. El contrato abierto sobre la mesa de caoba estaba allí, un tomo de poder y dinero. Lo que capturó su atención no fue el valor exorbitante, ni los términos generales que ya conocía de sus estudios. Fue la caligrafía en el margen, una nota minúscula, escrita a mano por el Dr. Thorne, pero tachada con tanta prisa que la tinta había fallado en una palabra. Logró leer el fragmento, una niebla en medio de la jerga jurídica, que decía: «después de 60 días, no ser». Y la palabra crucial estaba ilegible. Mientras se levantaba, el señor Finch la miró de arriba abajo. Su expresión de puro desdén fue un golpe en el estómago de la dignidad. Arthur Finch rió con escarnio. «¿No presta atención, muchacha? Su uniforme está arrugado en el codo. Personas como usted necesitan entender que la excelencia no es opcional cuando se trabaja cerca de nosotros. La mediocridad es contagiosa. Tome su cambio de propina». Arrojó un billete arrugado de Trough Math Bev, que cayó al suelo, al lado de donde había estado el clip. Era la humillación pública final, un gesto calculado no para pagar, sino para rebajar. La señora Diane Finch hizo una mueca de desaprobación, un destello de vergüenza ajena. El señor Sterling sonrió discretamente, como quien asiste a un buen entretenimiento. El Dr. Thorne, por su parte, solo la observaba con una mirada de cálculo frío, casi como si pusiera a prueba su límite. Clara no dudó. No recogió el billete inmediatamente. Miró directamente a Finch, manteniendo una compostura pétrea, pero en sus ojos una chispa de dignidad y desafío brilló. Sabía que estaba cruzando una línea. Clara, con la voz baja, pero firme, respondió: «Señor Finch, mi trabajo es servir con excelencia, y le garantizo que mis codos arrugados no afectarán el balance de su empresa. Pero la prisa en firmar un documento de tal magnitud puede afectarlo». El silencio en la sala fue mortal. Finch dejó de tamborilear los dedos, la perplejidad mezclada con la ofensa. Thorne tragó saliva. La audacia de la camarera era inédita, un desafío al orden cósmico de aquel ambiente. Arthur Finch, riendo con un escarnio más fuerte. «Oh, Dios mío, una filósofa con delantal. Escuche aquí, niña. ¿Se graduó en cómo doblar servilletas o en derecho corporativo? ¿Se graduó? Por cierto, ¿tiene siquiera un diploma? ¿Sabe lo que se está firmando aquí? Esto es un contrato de Math BFS millones de dólares. Su opinión vale menos que el hielo que usted no pudo mantener firme». Hizo un gesto de desdén, señalando la puerta con un movimiento imperioso. Arthur Finch vociferó: «Ahora, lleve a esta basura de camarera fuera de aquí, Thorne, y dígale a su personal que ponga a alguien con menos moralismos tontos en mi suite». Clara, aún calmada, recogió el billete del suelo, lo dobló con precisión geométrica, y antes de salir, miró una vez más el contrato. La palabra tachada: no ser responsabilizado. El rompecabezas estaba comenzando a formarse en su mente,
conectando el garabato con la prisa de Sterling y el silencio ansioso de Thorne. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, pero la tensión permaneció en la sala, una niebla densa. Finch intentó retomar el control, pero el momento de humillación había sido interrumpido por el eco de una verdad. Arthur Finch miró a Thorne. Volviendo a lo que interesa. Dr. Thorne, podemos proceder con la firma, sin más interrupciones. Ridículas. El Dr. Thorne carraspeó, pero su mano temblaba ligeramente al tomar el bolígrafo. Le garantizó a su jefe. Dr. Thorne, señor, todo está en orden. La cláusula de no competencia, la asignación de activos, todo conforme a nuestros términos negociados. Usted puede firmar con tranquilidad. Pero Arthur Finch, aunque arrogante, no era tonto. La semilla de la duda había sido plantada por la audacia inesperada de Clara. Dudó, mirando la sonrisa de Sterling. Arthur Finch, con la mirada fija en... Sterling, ¿por qué tanta prisa? Usted está demasiado ansioso. Quiero una última revisión de todas las páginas. No confío en nadie lo suficiente como para dar un cheque en blanco de Macbeth por millones, ni siquiera en mí. El señor Sterling intentó disimular una ligera incomodidad, pero su sonrisa se amplió, convirtiéndose en una máscara de pulcritud forzada. Insistió. Sr. Sterling. Claro, Finch. Transparencia total. Es un contrato limpio. Mi tiempo, sin embargo, es limitado. Tengo un vuelo a Zúrich en 2 horas. El reloj estaba corriendo. Fuera, en el pasillo de mármol, Clara no se fue. Se detuvo cerca de la puerta. La humillación la había quemado, pero la injusticia y la posibilidad de un error grotesco eran más fuertes. El contrato de Future Core estaba en su mente, proyectado en las paredes de su memoria. Había estudiado a fondo la transacción como un caso hipotético en su clase de riesgo empresarial. Algo estaba terriblemente mal en la prisa, en la ansiedad de Sterling y, principalmente, en aquella nota garabateada por Thorne. Sabía que Finch estaba siendo llevado a firmar su propia ruina. El informe financiero consolidado de Future Core mostraba un fallo crucial, una asimetría contable. Había un fantasma en el mapa, un pasivo oculto de $Phi millones en litigios no declarados, que por una astuta maniobra legal serían transferidos a Finch Solutions, exactamente días después de la firma del contrato, haciendo de la adquisición, la mayor, de Finch, un desastre completo. La palabra tachada. Responsabilizado. El garabato era la prueba de la mala fe de Thorne y Sterling. Clara miró el reloj. El tiempo se estaba agotando. Necesitaba actuar, no solo por una vaga idea de justicia, sino para demostrar que la inteligencia es la única moneda que la arrogancia no puede devaluar. Su integridad la obligaba a intervenir, incluso si su miedo le imploraba que huyera. Entrar de nuevo significaría el fin de su carrera en el vértigo, y quizás de sus estudios. Pero, ¿y si no entraba? El peso moral de saber y callar sería insoportable. El bolígrafo estaba a punto de caer. El destino de un imperio estaba en manos de un arrogante que apenas podía ver el suelo que pisaba. Yo tenía una opción: proteger mi seguridad o salvar la verdad. Y tú, del otro lado de la pantalla, dime, ¿desde dónde estás viendo y a qué hora? Comenta sobre la moral de esta historia hasta ahora. ¿Crees que debe arriesgarlo todo? Recuerda tu me gusta, tu suscripción y la campanita activada son lo que nos dan la fuerza para contar historias de justicia como esta. El silencio en el pasillo era tan fuerte como el zumbido de miedo que resonaba en la mente de Clara. Por un instante, el deseo de retroceder fue casi abrumador. Soy solo una estudiante, pensaba ella. ¿Qué me hace pensar que puedo entrar allí y desafiar la inteligencia colectiva de 3 millonarios y un abogado de élite? El billete de Tamana Mat BFLos, arrugado, aún en su mano, parecía quemar, un recordatorio del lugar que la sociedad le había impuesto. Un lugar de silencio y sumisión. Visualizó el titular del día siguiente. Arthur Finch firma. Acuerdo de Macbeth millones. Y la tragedia inminente que vendría en Macbeth días.
No era solo el fraude lo que la movía, era la absoluta injusticia de ver la verdad ser pisoteada por la arrogancia y de saber que, al final, la codicia de Sterling y Thorne afectaría a cientos de trabajadores inocentes. El fantasma en el mapa era real, claro como la luz fría del invierno que entraba por la ventana del pasillo. En su clase de riesgo de adquisición, habían analizado Future Core como un estudio de caso clásico de vulnerabilidad. El pasivo, un proceso multimillonario no divulgado, estaba escondido en una subsidiaria offshore, lista para ser activada por una cláusula de activación legal, Legal Trigger Clause, que transferiría la responsabilidad a la empresa adquirente, Finch Solutions, 60 días después del cierre del negocio. La palabra garabateada por Thorne, que ahora descifraba en la memoria, era exención o responsabilizado. Estaba intentando garantizar que él no sería responsabilizado, pues sabía de la trampa. La prisa de Sterling no era por un vuelo, era para garantizar la firma antes de que el plazo de divulgación obligatoria del litigio fuera sobrepasado. Clara miró el pomo plateado de la puerta. Sus dedos hormigueaban. La tentación de irse, de salvar su pellejo y su futuro, era fuerte. Podría simplemente volver a casa, estudiar, y en el futuro, tal vez, usar ese conocimiento para protegerse. Pero un pensamiento la golpeó, una lección que su padre, víctima de un golpe, le había enseñado antes de morir. La integridad no es lo que haces cuando te están observando, sino lo que haces cuando nadie está viendo, y el costo es alto. El costo ahora era de millones, la caída de un imperio y la pérdida de su propia dignidad. La decisión fue tomada en un instante de fría valentía. Se arregló el uniforme, ignorando el codo arrugado que Finch había criticado, y respiró hondo, sacando fuerzas de todos sus largos días de estudio. Recordó una frase de uno de sus profesores: «Si tu análisis es sólido, tu voz es la más poderosa en la sala, independientemente de quién esté hablando». Clara abrió la puerta. El Dr. Thorne estaba extendiendo el bolígrafo dorado a Arthur Finch, que dudó por un momento, pero parecía estar preparándose para ceder a la presión de la sala y a su propia impaciencia. Sterling sonreía ampliamente, una sonrisa que rozaba la victoria depredadora. Arthur Finch estaba a punto de firmar. Clara, voz clara, lo suficientemente alta para cortar el aire, pero sin gritar. «No firme eso, señor Finch». El sonido de su voz resonó, paralizando a todos. El bolígrafo se detuvo milimétricamente sobre el papel. Arthur Finch se giró, sus ojos en llamas, una mezcla de furia e incredulidad. El Dr. Thorne dejó caer el bolígrafo ruidosamente sobre la mesa, y su rostro se puso pálido, un gris enfermizo. La sonrisa de Sterling se desmoronó, revelando un ceño fruncido de puro odio. Arthur Finch, avanzando hacia ella, su voz temblaba de rabia. «¿Qué es esto? ¿No ordené que esta intrusa fuera removida? ¿Tiene idea de lo que acaba de hacer? ¿Insolente? Acaba de interrumpir la firma de un acuerdo multimillonario». Clara mantuvo su posición, irreductible. Sabía que necesitaba ser rápida e incisiva, antes de que la expulsaran. «Clara, con todo respeto, señor Finch, usted no está interrumpiendo un acuerdo. Está siendo impedido de cometer un suicidio financiero. El contrato no es lo que parece». Dr. Thorne, recuperando la voz, pero con pánico mal disimulado. «Esto es un absurdo. Camarera, salga ahora. Usted no entiende nada de...» Clara, interrumpiendo a Thorne, mirándolo directamente. «Yo entiendo de inconsistencia y mala fe, Dr. Thorne. Y su garabato marginal, que usted intentó borrar, decía que usted no quería ser responsabilizado. ¿Por qué? Porque usted sabía lo que estaba por venir en Camadfeua hoy días». La mención del garabato y del plazo de Camadfeua hoy días golpeó a Thorne como un rayo. Sus ojos se abrieron de par en par. Finch, ahora curioso a pesar de su rabia, dio un paso hacia atrás. «Arthur Finch. ¿Matt Díaz? ¿De qué está hablando Thorne?» Sr. Sterling, intentando desviar el foco, con una furia controlada.
Es una desequilibrada, Finch. Está intentando chantajearnos. Fue humillada y ahora quiere venganza. No la... Escuche. Firme ya. Clara. No estoy buscando venganza, señor Sterling. Estoy buscando la verdad. Y si usted está tan tranquilo, ¿por qué su vuelo a Zúrich no puede esperar $horas para que la cláusula $horas del contrato de responsabilidad sea revisada por un auditor independiente? El uso del término técnico cláusula SMAT-BFUAM y auditor independiente hizo dudar a Arthur Finch. Miró de Sterling, que estaba visiblemente sudando, a Thorne, que no podía mirarlo a la cara. Su rabia se estaba transformando en una sospecha helada. Arthur Finch, para Clara, ahora en un tono de amenaza controlada. Tiene math few segundos. Camarera filósofa. Pruebe lo que dice, o juro que pasará el resto de su vida respondiendo a demandas por difamación corporativa. ¿Qué está exactamente mal en mi contrato de $1,000,000 millones? Clara sabía que ese era el momento. Su voz se convirtió en la de una consultora, clara, precisa y desprovista de emoción innecesaria, centrándose solo en la lógica fría. Clara, Future Core, posee una subsidiaria fachada llamada Ethelred, registrada en las Islas Caimán, que usted, Dr. Thorne, convenientemente listó como activos contingentes en la sección SMAT-BF del anexo B. Sin embargo, el balance consolidado de Casa MAT-BF que yo estudié en mi curso de análisis de riesgo muestra que Ethelred es la demandada primaria en un proceso por violación de patentes pendiente en el Tribunal Federal de Nueva York. ¿La reclamación? Exactamente $1,000,000 millones en daños. Hizo una pausa dramática. Clara, la cláusula $1,000,000, que recuerdo haber leído en una copia anterior, estipula que todos los pasivos contingentes serán íntegramente transferidos a Finch Solutions si el proceso se confirma como activo días después de la firma del contrato. Sterling sabe que el veredicto saldrá en la semana Si usted firma hoy, el dinero va para él, y la deuda cae en su regazo dentro de 2 meses. El efecto de sus palabras fue devastador. Arthur Finch se tambaleó hacia atrás, apoyando las manos en la mesa. La señora Diane Finch soltó un suspiro ahogado. Arthur Finch, voz baja y peligrosa, mirando a Thorne. Thorne, anexo B, sección SMAT-BF, activos contingentes. ¿Está allí? El Dr. Thorne estaba en estado de shock, incapaz de hablar, solo asintiendo lentamente, la traición evidente en cada línea de su rostro. Sterling, desesperado, intentó la última jugada. Sr. Sterling. Es mentira. Es una estudiante que leyó un caso antiguo. Es una conspiración para extorsionarme, Finch. Si ella tiene razón, ¿cómo sabría el número exacto de la cláusula? Ella es una... Clara, cortándolo con autoridad. Sé la cláusula porque el Dr. Thorne, en su prisa por no comprometerse y tal vez esperando una parte del pago de Sterling, dejó la anotación en su copia de borrador. Él no solo lo sabía, sino que estaba intentando protegerse de la ira de usted. Arthur Finch no necesitaba más pruebas. Su rabia, inicialmente dirigida a Clara, ahora se concentraba en Thorne y Sterling con una intensidad aterradora. No estaba irritado por la deuda potencial, sino por la traición y la humillación de casi haber sido engañado a plena vista y haber sido salvado por quien él despreció. El confrontación, ahora, había girado. La tensión era palpable. Clara, la humilde, había expuesto el secreto del poderoso. La heroína había dado el paso crucial. El suspense no era ya sobre lo que ella haría, sino sobre el castigo que vendría por su audacia y la catástrofe que acababa de evitar. El juego había comenzado. El aire de la suite presidencial estaba saturado de poder invertido. Clara había lanzado la bomba de la verdad. Expuso la traición, pero al costo de su propia seguridad. Finch, el arrogante, ahora se veía desnudo en su vulnerabilidad, y la furia que emanaba de él era más peligrosa que cualquier otra cosa. Él la había salvado, pero ¿la perdonaría por su arrogancia al ser más inteligente que él? El enfrentamiento había llegado al punto de no retorno.
La historia está ardiendo. La valentía de Clara acaba de poner en riesgo su vida y su futuro. ¿Crees que Arthur Finch la castigará por su inteligencia o la recompensará por su honestidad? Comenta aquí abajo tu predicción. Y, si la adrenalina de este giro te atrapó, muestra tu apoyo a la justicia social. Dale, me gusta, al video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el castigo y la redención que están por venir. Arthur Finch estaba en silencio. No era el silencio de la contemplación, sino el de un depredador que fue herido y está calculando su próximo movimiento. La revelación de Clara había alcanzado la médula de su honor y de su imperio. Había sido ridiculizado públicamente, no por un rival, sino por la persona más invisible del lugar, la camarera que él había humillado minutos antes por un arrugado en el codo del uniforme. Su furia contra Sterling y Thorne era inmensa, pero la humillación personal era aún mayor. El diálogo de poder se giró, no hacia Clara, sino hacia el Dr. Thorne, que parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Arthur Finch, voz baja, un susurro más aterrador que un grito. Thorne, dime ahora que ella está equivocada. Di que Ethelred es un activo contingente limpio. Di que nuestra debida diligencia no falló. El Dr. Thorne intentó recomponerse, el cuello de su camisa apretado, asfixiándolo. Dr. Thorne, tartamudeando, intentando una defensa técnica. Señor Finch, técnicamente, Ethelred está listada en la jurisdicción de las Islas Caimán. Es una subsidiaria offshore. El litigio, en principio, no sería Clara, interfiriendo, su tono aún profesional, pero con una autoridad que superaba la de él. El litigio no sería divulgado hasta el plazo legal de Damat BF Daladías. Es ahí donde reside el engaño, doctor. El contrato utiliza una laguna jurídica de esa jurisdicción específica para evitar la divulgación obligatoria. En el momento de la adquisición, sabiendo que la cláusula Trs Mat BF Dollar de Nueva York transferiría automáticamente la responsabilidad en cuanto el proceso se hiciera público. Esto no es diligencia, es complicidad. Usted lo sabía, o fue absurdamente negligente. En ambos casos, usted es el responsable de este fallo colosal. Finch miró a Clara, aturdido por la precisión de su lenguaje y la profundidad de su conocimiento. Ella había desnudado el complejo fraude con la simplicidad de la verdad. Sterling, percibiendo que el juego había terminado, comenzó a recoger apresuradamente sus papeles. Sr. Sterling, intentando huir. Esto es indignante. Voy a demandar a los dos por difamación. Finch, hablemos en privado. Tenemos un acuerdo de caballeros. Arthur Finch, con un rugido. Ya no tenemos ningún acuerdo, Sterling. Y no soy su caballero. El único documento que usted va a firmar hoy será su denuncia. Thorne, llame a seguridad y a la Policía Federal. Quiero a este tramposo esposado. Sterling, lívido, intentó argumentar, pero la puerta se abrió con la llegada de dos corpulentos guardias de seguridad, llamados por Thorne, que, en su desesperación, había cumplido una orden de Finch. La visión de Sterling siendo forzado a dejar la sala, el rostro contorsionado en una mezcla de furia y derrota, fue la primera dosis de justicia. Pero la batalla de Clara aún no había terminado. Arthur Finch se volvió hacia ella, y el clima cambió drásticamente. La gratitud debería ser el sentimiento natural, pero la arrogancia era un veneno más fuerte. Arthur Finch, con desprecio renovado, volviendo a su antigua postura de superioridad. Muy bien, camarera. Me salvó de una catástrofe. Doy el crédito donde es debido. Su memoria para números de cláusulas de contratos que usted solo vio de reojo es impresionante. Es una lástima que su ambición sea tan desmedida como su insolencia. Clara, mi ambición, señor Finch, es solo que la verdad prevalezca. Arthur Finch, no sea patética. Su ambición es la de usar este momento para subir en la vida. ¿Qué quiere? ¿Una propina mayor? ¿Un ascenso a la recepción? Usted consiguió su momento de gloria, pero no se engañe. Usted es solo una camarera. Clara, no soy solo una camarera, señor. Soy una estudiante de economía con especialización en riesgo. No quiero una propina.
Quería solo que usted reconociera que la inteligencia y la integridad no usan uniformes caros, ni se sientan en sillas de consejo. La sinceridad de Clara parecía irritarle aún más que la traición de Thorne. Necesitaba restaurar la jerarquía que ella había roto. Necesitaba demostrar ser superior a ella, cueste lo que cueste. Arthur Finch, avanzando en su dirección. ¿Cree que su información valió Cramath Bephero millones? Tal vez. Pero el costo de su insubordinación vale su carrera. ¿Qué cree que sucederá ahora, ¿Que le daré una beca? ¿Un puesto en mi empresa? No. Personas arrogantes y que no conocen su lugar, aunque sean inteligentes, son un peligro para la disciplina de cualquier corporación. Me humilló delante de mi abogado y de mi esposa. Se giró hacia Thorne, que estaba pálido y derrotado, pero aún presente. Arthur Finch. Thorne está despedido. Su negligencia o complicidad me costaría una fortuna, y su lealtad está podrida. Salga de aquí. Thorne recogió su maletín y salió. La imagen de la ruina silenciosa. Arthur Finch estaba limpiando la casa, pero no había terminado. Necesitaba enviar un mensaje. El castigo inmediato. El despido público. Finch se volvió hacia Clara, sus ojos llenos de una ira fría. Arthur Finch. Y usted, Clara Soares, está despedida. Y me aseguraré de llamar al gerente del Vértigo y garantizar que usted nunca más trabaje en este hotel o en cualquier otro de lujo. Que nunca más sirva un vaso de agua a un ejecutivo. ¿Por qué? Porque no sabe callarse la boca. Porque no conoce su lugar. Su integridad le dio el lujo de ser despedida. Vaya a buscar su despido formal en la gerencia. Y que esta sea su lección de vida. La inteligencia sin sumisión es peligrosa. Y el poder siempre gana. El corazón de Clara se hundió, no por el despido en sí, sino por la confirmación de la crueldad del sistema. La justicia para Finch era solo la preservación de su poder. Él la había salvado de un fraude, pero la castigaba por atreverse a ser más lista de lo que él esperaba que fuera. Clara, voz embargada, pero irreductible. Usted es libre de despedirme, señor Finch, pero usted probó mi lección de vida. No la suya. Usted prefirió castigar a la persona que le salvó Macbeth millones que admitir que se equivocó. Su arrogancia no es un costo de Macbeth millones. Es un costo de carácter. Usted puede quitarme mi empleo, pero no puede quitarme lo que sé. Se giró, dejando la suite con dignidad. Pero por dentro, el pánico comenzaba a arrastrarse. La pérdida del empleo significaba el fin de sus estudios. La quiebra de su sueño. Había ganado la batalla de la verdad, pero perdido la guerra de la supervivencia. Finch, en su suite, parecía victorioso, pero la señora Diane Finch, que había observado todo en silencio, miraba a su marido con una nueva y perturbadora expresión. Clara bajó por el ascensor de servicio, sintiendo el peso de la derrota. La verdad tenía un precio alto. Había sido validada, pero castigada. El suspense ahora era doble. ¿Cómo sobreviviría a la pérdida de todo? ¿Y si el universo le daría la venganza moral que Finch tan cruelmente le había negado? Ella no lo sabía. Pero en los pisos inferiores del Vértigo, el verdadero juego de ajedrez se estaba jugando. Lo que Finch no sabía es que no todos en su órbita estaban de acuerdo con su actitud. El disparo de Arthur Finch fue certero, pero alcanzó el blanco equivocado. Pensó que la había humillado, pero solo reforzó la moral de su historia. Clara había perdido el empleo, pero no su voz. El castigo fue inmediato. La derrota parecía final, pero en el tablero del destino, la reina, aunque caída, acababa de demostrar que era la pieza más valiosa. La arrogancia de Finch estaba a punto de chocar con una fuerza que ni todo su dinero podía controlar. El olor a desinfectante y el ruido metálico de la vajilla en el sótano del Hotel Vértigo eran un contraste brutal con el lujo de la suite presidencial. Clara estaba en el vestuario de las empleadas, su uniforme arrugado ahora un símbolo de su derrota. El post-confrontación era amargo. Sostenía la carta de despido, firmada por el gerente, que apenas se atrevió a mirarla a los ojos, temiendo la furia de Arthur Finch. La preocupación financiera era un peso abrumador. ¿Cómo pagaría la próxima mensualidad de la facultad?
¿Cómo sobreviviría sin el triple turno? La dignidad, por mucho que fuera un consuelo moral, no pagaba facturas. Clara, en un tono de desahogo silencioso, fui una idiota. Debí haberme quedado quieta. Debí haber aceptado la propina y haberme ido a casa. Salvé a un hombre que me desprecia, y a cambio, destruí mi propio futuro. La verdad no... Vale, llamadme ferale millones, si me cuesta mi sueño. Un calor de arrepentimiento y desesperación la invadió. Por un instante, sintió la tentación de rasgar sus libros de economía y simplemente aceptar el destino mediano que Finch había decretado para ella. La crueldad del poderoso se había probado más fuerte que la virtud del humilde. Estaba a punto de salir por la puerta trasera, cabizbaja, cuando una figura se materializó en el pasaje del corredor de servicio. Era un hombre mayor, de traje, impecable, con cabellos blancos como la nieve, pero con ojos azules penetrantes que parecían ver a través del alma. No era un guardia de seguridad, pero el aura de poder que emanaba de él era más densa que la de Arthur Finch. Era Julian Thorne, el patriarca, el fundador del imperio Finch Solutions, padre de Arthur, el rey que observaba desde las sombras. El Giro, el patriarca observador. Clara lo reconoció inmediatamente de las portadas de revistas. Su presencia allí, en el vestuario de 1911 servicio, era un shock, una anomalía que rompía todas las reglas de la jerarquía. Julian Thorne, voz grave y tranquila pero autoritaria. Clara Soares, la ex camarera, ahora desempleada. Clara, sorprendida intentando mantener la postura. Señor Thorne, yo siento mucho estar aquí. Ya me estaba yendo. Julian Thorne. No se estaba yendo. Le pedí a mi chofer que la esperara aquí, lejos de los ojos de Arthur. No se preocupe por su despido. Su empleo en el Vértigo ya no existirá al final del día, pero usted ya no tiene que preocuparse por él. Clara. No entiendo, señor. El señor Finch. Julian Thorne. Arthur es mi hijo, y es un idiota arrogante. Un gran idiota arrogante. Heredó mi dinero, pero no heredó mi sentido común. Él le dio $10, ¿verdad? Clara asintió, sosteniendo el billete arrugado en su mano. Julian Thorne. Él le dijo que el poder siempre gana, ¿verdad? Clara. Dijo que la inteligencia sin sumisión es peligrosa, y que yo no conozco mi lugar. Julian Thorne. Soltó una risa seca y corta, sin humor, pero con un ápice de respeto. Julian Thorne. Su lugar, señorita Soares, es exactamente donde usted se colocó, cerca de la verdad. Yo no estaba en la suite, pero estaba en el piso de abajo, en una sala de conferencias adyacente. Estaba en una videoconferencia sobre el futuro de la empresa. Y sí, oí cada palabra del enfrentamiento a través del sistema de audio direccional de alta ganancia de la suite. Oí a Arthur humillarla. Oí al Dr. Thorne mentir. ¿Oía usted, la camarera, citar la cláusula MathBFR y la subsidiaria Ethelred con más precisión que mi propio abogado? Clara sintió que las lágrimas se acumulaban, pero las contuvo. La validación, viniendo de aquel hombre, era más fuerte que el dolor del despido. Julian Thorne, dando un paso adelante, su mirada intensa. Arthur está furioso, no porque perdió Chie MathBFR a millones, sino porque fue humillado en su arrogancia. Necesitaba restaurar el poder, despidiendo al traidor y castigando a la heroína. Él pensó que al despedirla, le había enseñado una lección de sumisión, pero se equivocó. Él le enseñó una lección sobre la necesidad de tener poder para imponer la verdad. El patriarca reveló que vio, oyó todo, y su elogio fue directo e implacable. Julian Thorne. No alabo su humildad, Clara. La humildad es una virtud personal, inútil en el mundo de los negocios sin coraje. Alabo su coraje y su inteligencia. Usted demostró una integridad fría, una capacidad de análisis en crisis y una convicción que vale más que el Dr. Thorne y mi equipo entero de abogados corporativos. Usted lo salvó, y yo soy un hombre que paga sus deudas, no con propinas humillantes, sino con el futuro. La propuesta absurda, la inversión de roles. Julian Thorne sacó del bolsillo interno del traje una tarjeta gruesa, no una tarjeta de presentación,
sino una tarjeta de acceso personalizada y un bolígrafo. Julian Thorne. Necesito a alguien que vea lo que mis abogados y consultores ciegos por la conveniencia y por el miedo a Arthur no consiguen ver. Necesito a alguien que no tenga miedo de decir la verdad, aunque cueste un empleo. Miró el billete de Smith Bethany arrugado en la mano de Clara. Julian Thorne. No voy a darle una propina. Voy a darle un poder que hará que Arthur Finch se trague su propia arrogancia. Extendió el bolígrafo. Julian Thorne. Propuesta. Inmediata. El valor que usted salvó a mi empresa fue de Satimat BFA a millones. Le ofrezco Satimat BFA de ese valor como bono de salvamento pagado mañana. Son Matbef millones de dólares. Y un asiento. No un empleo. Un asiento en el Comité de Riesgo y Gobernanza de Finch Solutions, con total autonomía para auditar cualesquiera contratos por encima de Matbef millones. Su título será Consultora Senior de Riesgo. Y yo, personalmente, garantizo su matrícula en la mejor universidad del país, con salario para estudiar a tiempo completo. La propuesta era absurda. De camarera despedida a consultora millonaria, sentada en una silla por encima de la de Arthur Finch, en menos de una hora. La inversión de roles era total. Clara estaba paralizada. Matbef millones de dólares. La oportunidad de estudiar sin preocupaciones. El poder de aplicar su inteligencia al más alto nivel, fiscalizando a aquellos que la despreciaron. Era la recompensa de la virtud. La catarsis moral que ella no osaba soñar. Julian Thorne, piense bien, usted no estará sirviéndome. Estará sirviendo a la verdad. Estará fiscalizando a mi hijo. La arrogancia de él necesita ser contenida. Y yo no puedo hacerlo solo. Firme aquí, en esta tarjeta de acceso provisional. Es su contrato inicial. Clara tomó el bolígrafo. Sus dedos ya no temblaban. La visión de Arthur Finch castigándola por su inteligencia, llamándola basura de camarera, le había dado la fuerza. No estaba aceptando una limosna, sino una posición de poder merecida. Ella firmó. Su letra era firme. Julian Thorne. Tono de satisfacción. Guardando la tarjeta. Firmada. Bienvenida a Finch Solutions, señora Soares. Su primer día es mañana. Y tengo una primera tarea para usted, en la reunión del consejo. Arthur estará allí. Julian Thorne sonrió, una sonrisa que prometía venganza moral. El patriarca había reescrito el destino de Clara. Había usado el mayor activo de Arthur, la fortuna, para castigar su mayor fallo, la arrogancia, y recompensar la integridad de Clara, conduciendo a la conclusión, la inversión y la promesa clara, ahora ya no era la invisible. Era la guardiana del imperio, la nueva poseedora de un poder que Arthur no conseguiría siquiera imaginar. La derrota de minutos atrás se había transformado en la mayor ascensión de su vida. El escenario estaba montado para la catarsis final, donde la heroína, en posesión de su nuevo poder, tendría el último y más definitivo enfrentamiento con el villano que la humilló. Boss over. Instigante. La justicia, a veces, tarda. Pero cuando llega, no usa un delantal, viste un traje caro y se sienta en 1900, la punta de la mesa. Clara no solo fue salvada, fue investida de un poder capaz de desmantelar la arrogancia de Arthur Finch por dentro. El castigo fue revertido en ascenso. El juego estaba a punto de terminar, y el arrogante estaba a punto de descubrir que su más nueva subordinada era la persona que él más despreciaba. ¿Qué haría Clara con su nuevo poder? La respuesta viene a continuación. El shock es real. De camarera a consultora senior con Matbef millones de bono. Este es el giro. ¿Qué esperábamos? ¿Crees que Clara usará su nuevo poder para vengarse o para reformar el sistema? Comenta aquí qué harías en su lugar. Y ahora, con el clímax de la historia delante de nosotros, es crucial que nos ayudes a llevar este mensaje de justicia adelante. Dale me gusta al video si estás amando este giro, suscríbete para continuar con nosotros y activa la campanita. Solo falta una parte para la catarsis final. La sala de reuniones del piso 60, la sede de Finch Solutions, exhalaba un poder frío y geométrico, pero la atmósfera estaba a punto de arder. Mesas de cristal, sillas de cuero,
y la vista panorámica de la ciudad, que Arthur Finch creía ser su propiedad intelectual y moral, servían ahora de escenario para su juicio silencioso. Clara Soares, ya no con el uniforme de servicio, sino vestida con un elegante tailleur profesional, comprado la noche anterior, un símbolo de su nueva investidura, entró en la sala, ya no la camarera, sino la consultora senior de riesgo. Reunión extraordinaria del Consejo de Gobernanza había sido convocada por el patriarca, Julian Thorne, y el aire estaba cargado de anticipación. Arthur Finch estaba en la cabecera, visiblemente tenso. Su semblante era el de un hombre que perdió una batalla, pero aún creía poder ganar la guerra. Todavía no había procesado el despido de su abogado y el caos que el casi fraude de Sterling había causado. Su rostro ostentaba una expresión de furia contenida, la furia de quien se siente traicionado, pero ignora su propia ceguera. Clara se sentó en la punta de la mesa, al lado de Julian Thorne, que la presentó con una formalidad que cortaba el aire con la precisión de un bisturí. Julian Thorne, con autoridad incuestionable, inició. Señores, antes de discutir la crisis de Future Core, quiero presentar a nuestra nueva integrante. Esta es la doctora Clara Soares, que actuará como consultora senior de riesgo y gobernanza, con foco en auditoría de contratos y análisis de diligencia. Se reportará directamente a mí. Ella es la razón por la que la empresa economizó nada de BFDA millones ayer, y es la prueba de que la inteligencia no está ligada a la clase social. El silencio en la sala fue ensordecedor. Los miembros del consejo miraban a Clara, algunos con curiosidad, otros con un escepticismo que ella reconoció como la defensa natural del status quo. Pero el foco, inevitablemente, recayó sobre Arthur Finch. Arthur Finch se puso pálido, una palidez que venía de la ofensa más profunda. El color se desvaneció de su rostro al reconocer a la ex camarera, ahora sentada en la mesa de poder. Su shock se transformó en incredulidad y finalmente en ira explosiva, rompiendo el protocolo de la reunión. Arthur Finch, golpeando la mano en la mesa, su voz elevada. ¿Qué? ¿Está bromeando, padre? ¿Usted la promovió a un cargo ejecutivo? Esa es la camarera que yo despedí ayer, la intrusa insolente que se cree superior a todos. Esto es un insulto a esta empresa. Es una humillación personal que usted está orquestando. Julian Thorne, sin alterar el tono, miró a Arthur con una decepción fría. Es una medida de seguridad, Arthur. Usted la despidió porque ella lo hizo sentirse inferior. Usted la castigó porque ella expuso su error y, peor, su arrogancia. Yo la contraté y le pagué Samath Bev millones de dólares porque ella salvó a mi empresa de su falta de discernimiento. Yo valoro la integridad y la perspicacia más que su frágil ego. Y le digo, hijo, el precio de su ego casi fue de Hamath Bev millones. Arthur Finch, yo exijo que la saque de aquí. Ella no tiene cualificación. Yo soy el CEO. Esta es mi empresa. Clara, sintiendo la plenitud de su nuevo poder, habló por primera vez, su voz calma y controlada, pero con una autoridad que superaba la furia de Arthur. Clara, con permiso, señor Finch. Con la debida venia al señor Thorne, yo acepto el cargo con una condición audaz que debe ser registrada en acta, y si no es aceptada, me retiro ahora. Todos se giraron hacia Clara, incluyendo Julian Thorne, que sonrió discretamente, anticipando la jugada de ajedrez. Clara, sus ojos fijos en los de Arthur Finch, sin miedo. No seré solo la consultora senior de riesgo. Asumiré la jefatura de la división jurídica interna interinamente, hasta que un nuevo consejero general sea nombrado, y este consejero tendrá que ser aprobado por este comité de riesgo, que, por cierto, a partir de este momento, yo presido. Y mi primera acción será revisar todos los contratos firmados por el antiguo abogado, Dr. Elias Thorne, en los últimos meses, incluyendo todas las adquisiciones y balances. El fraude de Sterling fue posible por negligencia sistémica, y, yo garantizo, la negligencia debe ser castigada y corregida desde la raíz. La exigencia de Clara era un golpe maestro,
una maniobra de poder que garantizaba que su ascenso no fuera solo figurativo, sino estructural. No estaba solo exigiendo un asiento, sino el poder de limpiar el sistema que la despreció, y de exponer los fallos de Arthur y su círculo de confianza que se beneficiaban de su arrogancia. Arthur Finch se tambaleó en la silla, sintiendo el peso de la humillación convertirse en una amenaza existencial. La inversión era completa. La persona que él consideraba basura de camarera ahora tenía la llave para revisar cada error suyo. Julian Thorne, con un asentimiento para el secretario, concordó. Propuesta aceptada, señores. Y en efecto inmediato. Comience ahora, doctora Soares. Clara abrió su maletín y colocó sobre la mesa, con precisión quirúrgica, un dossier que había preparado en la madrugada, usando los archivos de acceso que Julian le había concedido. Clara, con la calma de un juez. Mi primera auditoría de emergencia, señor Finch, fue en su propio departamento. En su prisa por presentar resultados grandiosos y mantener su imagen de CEO implacable, descubrimos que, para apresurar la negociación con Sterling, el Dr. Thorne y su asistente omitieron deliberadamente un informe crucial de conformidad regulatoria sobre la nueva línea de semiconductores de Finch Solutions. Esa omisión causó un retraso en la sumisión al órgano regulador, lo que no solo costó a la empresa una multa de $250 millones, que ya está siendo procesada, sino también la suspensión de la línea de producción por $50 meses, un perjuicio de cientos de millones potencial. Yo tengo la prueba documental aquí. ¿El motivo de la omisión, señor Finch? El informe no era optimista lo suficiente para sus metas a corto plazo. Arthur Finch miró a su padre, que estaba impasible, con una mirada de «te lo advertí». Arthur Finch, la voz temblando de miedo y rabia. Esto es mentira. Es una conspiración para sacarme del mando. Usted está usando un error de procedimiento para derribarme. Clara, sin hesitación, continuó. Es la verdad, señor. No busco quitarle el mando. Busco proteger a la empresa de su arrogancia y de la cultura de negligencia que ella genera. El Dr. Thorne ya está despedido. Su asistente, que sabía del informe y no actuó, será rebajado. Y usted, señor Finch, tendrá que responder al comité de riesgo, que yo ahora lidero. ¿Por qué la prisa en inflar su ego de resultados casi llevó a la empresa a una pérdida de casi $500 millones? Arthur Finch se levantó, pálido, la derrota finalmente instalándose. Había perdido el control, no solo de la reunión, sino de su propia reputación ante el consejo. La humillación era total. Él se había burlado de la inteligencia de ella, y ahora esa inteligencia era su jueza y su carcelera. No sería encarcelado, pero sería subordinado y fiscalizado por la persona que él menospreció, un castigo infinitamente más doloroso para su ego. Julian Thorne, en su conclusión, era despiadado. Arthur, usted volverá a su cargo de CEO, pero bajo la estricta supervisión del comité de riesgo, liderado por Clara. Usted pasará el próximo año aprendiendo, bajo la tutela de la doctora Soares, la diferencia entre poder e integridad, entre arrogancia y liderazgo. Su prepotencia nos costó $50 millones, además del riesgo de $50 millones, y la pérdida de la confianza del consejo. La humillación de ser supervisado por una estudiante, que usted despidió por un codo arrugado, es su justa recompensa por años de desprecio. Usted será mantenido en el cargo, Arthur, para aprender esa lección, no para celebrar su posición. Arthur Finch no aguantó el peso de aquellas palabras y la mirada de reprobación de su padre. Sin decir una palabra, se retiró de la sala de reuniones, la imagen de un rey destronado, cuya corona fue quitada, no por una revolución, sino por la fuerza silenciosa de la verdad y del carácter. La catarsis final estaba completa. Clara Soares había ascendido, no por suerte, sino por mérito y virtud. Usó su nuevo poder, no para la venganza mezquina, sino para forzar el cambio ético en el sistema, garantizando que la arrogancia fuera controlada y que la transparencia prevaleciera. La recompensa moral era clara y profunda. El verdadero poder no es el dinero,
sino la inteligencia y la integridad. Arthur Finch pensó que su dinero le daba el derecho de humillar, pero descubrió que la sabiduría no tiene precio, y la justicia, a veces, usa el uniforme de aquel que él osó despreciar. Clara no buscó venganza, buscó la justicia sistémica, y ésta le dio el poder para imponer la ética donde antes solo había codicia. La lección es para todos nosotros. Nunca subestimes a la persona humilde. El desprecio es un error fatal. La prepotencia es el mayor riesgo de todos los negocios. Y el karma, a veces, usa un blazer de consultora senior. La dignidad no se doblega. Clara, ahora la más poderosa del piso 60, miró hacia afuera. La ciudad parecía más nítida, más clara. El billete de Hamad Befi arrugado, que ella había guardado en el bolsillo de su nuevo traje, era ahora un trofeo silencioso, la prueba de que la inteligencia y la valentía son, al final, las monedas de mayor valor. Si esta historia tocó tu corazón y reforzó tu creencia en la justicia, muestra tu apoyo. La lucha por la integridad y por la decencia no para. Finaliza incentivando al espectador a suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras historias de superación, darle me gusta. Si sentiste la catarsis de la justicia, comentar qué te pareció el castigo de Arthur y compartir esta historia con quien necesita una lección de vida, pues eso ayudará mucho a que continuemos trayendo nuevas y emocionantes narrativas de moralidad. La justicia venció, y la lección queda.